Probablemente es la película más icónica de la época navideña y por muchos años también fue la más taquillera. Impulsó la carrera de su protagonista y lo llevó a una fama desmesurada. Por eso hoy, en Detrás de Cámaras, veremos la historia de Mi Pobre Angelito. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, dejar en comentarios qué otra película te gustaría ver en esta nueva sección. Bienvenidos. Todo comienza con John Hughes y Macaulay Culkin. Para 1990, Hughes era ya un reconocido director y productor en Hollywood, ya que había dirigido varias de las mejores y más taquilleras películas sobre adolescentes. De hecho, es conocido como el rey de este tipo de películas. Para que se den una idea, dirigió, escribió y produjo películas de la talla como 16 Candles, The Breakfast Club y Ferris Bueller's Day Off. En el 89, Hughes hizo una película llamada Uncle Buck, en la que aparecía John Candy y Macaulay Culkin, quien más adelante protagonizaría Mi Pobre Angelito. Uncle Buck es una película sobre un hombre responsable que debe encargarse de sus 3 sobrinos luego de que su hermano sufre un ataque al corazón. Si bien la película no convenció en sus tiempos a los críticos y recibió reseñas mixtas, presentó un moderado éxito en las taquillas con casi $80 millones de recaudación. Pero quizás la mayor contribución de la película es que inspiró al director John Hughes a escribir una de las películas navideñas más famosas de todos los tiempos. Cuando estábamos trabajando en Uncle Buck, nos divertimos trabajando con Macaulay Culkin. Nunca había trabajado con alguien de esa edad, recordó el realizador en una entrevista televisiva. Por otro lado, Macaulay Culkin estaba muy lejos del estrellato por el que se le reconoció en los 90s. Aunque comenzó temprano en la actuación, antes de Uncle Buck solo había participado en un par de películas para televisión y en papeles secundarios en películas como Rocket Gibraltar y See You in the Morning. Su excelente actuación junto a John Candy convenció a John Hughes que estaba frente a un niño que podía protagonizar una película. Es así como, convencido de la posibilidad de realizar una cinta protagonizada por un niño, todavía faltaba el tema central en torno a la cual giraría la película. La idea de la cinta le vino a Hughes el 8 de agosto de 1989, antes de salir en unas vacaciones familiares a Europa. Me iba de vacaciones y escribí una lista de todo lo que no quería que se me olvidara, relató Hughes a la revista Time. Y pensé, bueno, mejor que no se me olviden mis hijos. Después se me ocurrió, ¿y qué pasaría si dejo a mi hijo de 10 años en la casa? ¿Qué haría él? A raíz de esta idea, Hughes escribió 8 páginas de notas, imaginando qué haría un niño en tales circunstancias. 2 semanas después, de vuelta en casa, empezó a escribir durante los siguientes 9 días lo que sería el primer borrador de la película, en un total de un guión de 44 páginas. Hughes deseaba inicialmente que Patrick Red Johnson dirigiera la película, pero el destino quería otra cosa, ya que Johnson se encontraba trabajando en la película Spaced Invaders, y es así como llega Chris Columbus. Si bien John Hughes fue el autor intelectual de la película, esta no existiría sin Chris Columbus, y aunque ahora es reconocido como el director de títulos como Papá por Siempre, El Hombre Bicentenario y las 2 primeras películas de la saga Harry Potter, en ese entonces era más famoso por sus guiones, ya que había escrito Gremlins y The Goonies. Al momento en el que fue contactado por John Hughes, Columbus solo había dirigido 2 películas, la mediocre Adventures in Babysitting y la críticamente vapuleada Heartbreaker Hotel. El fracaso de esta última fue tal que Chris Columbus pensaba que su carrera en Hollywood había terminado. En 1989 había dirigido Heartbreak Hotel y fue un desastre. En ese tiempo, John Hughes me mandó el guión de Vacaciones de Invierno. Amo la Navidad, así que hacer una comedia navideña era uno de mis sueños, rememoró Chris Columbus en un artículo en la revista Chicago en 2015. Sin embargo, una mala relación con Chevy Chase, la estrella de la película, conllevó a que Columbus terminara por abandonar el proyecto. Llamé a John, quien producía la película, y le dije, no hay manera que pueda hacer la película. Sé que necesito el trabajo, pero no puedo hacerlo con este tipo. John fue muy comprensivo, y 2 semanas después recibí 2 guiones. Uno era el de Mi Pobre Angelito, con una nota de John sobre si quería dirigirlo, agregó Chris Columbus. Y así, todo listo, llegamos al casting. John Hughes sugirió a Columbus que le diera el papel principal a Macaulay Culkin por su experiencia durante el rodaje de la película Uncle Buck. Columbus se reunió con aproximadamente 200 aspirantes para el papel, ya que sentía que esa era su responsabilidad como director. Finalmente, aceptó reunirse con Culkin y estuvo de acuerdo en que era la elección correcta para el papel. Para el papel de Harry, uno de los ladrones, fueron considerados inicialmente los actores Robert De Niro y Jon Lovitz. Tras el rechazo de ambos, el papel se le ofreció a Joe Pesci. Sí, el pequeño gritón
Tritón de Buenos Muchachos, quien lo aceptó. Daniel Stern fue seleccionado para interpretar a Marv, el otro ladrón, pero cuando se le informó que el rodaje tardaría entre 6 y 8 semanas y que sus aspiraciones económicas no podrían ser cubiertas, decidió abandonar el proyecto. Daniel Roebuck fue contratado rápidamente para reemplazarlo, pero después de 2 días de ensayo, Columbus no pudo apreciar ninguna química entre él y Pesci y decidió traer de vuelta a Stern. John Candy solo tuvo un día para filmar sus escenas, le llevó 23 horas y le pagaron $414, ya que hizo la película como un favor a Hughes, con quien ya había trabajado en varios proyectos anteriores, como Uncle Buck. A cambio, fue el único actor al que Hughes le permitió salirse del guión. Según Columbus, todos sus diálogos fueron improvisados. Antes de hablar sobre el rodaje, es importante mencionar el problema con el presupuesto y la producción, y cómo Warner dejó ir una de las películas más taquilleras por unos pocos millones. John Hughes le llevó el guión al CEO de Warner Bros. En ese momento, quien le propuso hacer la película por $10 millones. John estaba convencido de que esta producción iba a ser una linda película, irían a verla, que tendría buenas críticas, pero jamás imaginó el gran éxito que tendría. Entonces aceptó la propuesta de Warner Bros. Entonces la producción comenzó a realizarse: elenco, vestuario, locaciones y todo lo necesario para realizar esta historia. Aunque $10 millones puede parecer mucho dinero, era un monto muy bajo en comparación a las películas de la época. Sin embargo, John Hughes decidió trabajar en la película con ese presupuesto. Cuando empezó el proceso de realización de la película, muchas cosas cambiaron. Los productores se dieron cuenta que esta producción necesitaría más de $10 millones. Mientras pasaban los días, el presupuesto subía y John Hughes creía que de todas formas el proyecto iba a ser aceptado. Cuando John entregó el presupuesto final, eran $14.7 millones. Esperando la aprobación de Warner Bros., el guionista planeó una estrategia por si las cosas no salían como él quería. Algunos días después, la respuesta de Warner Bros. Llegó y fue negativa. Ellos le dijeron a John que si no entregaba un presupuesto de máximo $13.5 millones, iban a cancelarle el proyecto. La situación preocupó a todos. Inmediatamente, el equipo realizó un informe para justificar los gastos. Sin embargo, Warner no lo aceptó y decidió que todo había terminado. Todo se derrumbó dentro de mí. La noticia desilusionó a todo el equipo de producción. Sin embargo, esto no fue el fin. John Hughes no se quedó con las manos cruzadas y ya tenía un plan B para que su historia llegara a la pantalla grande. Mientras estaba en negociaciones con la Warner, John también le presentó la propuesta a 20th Century Fox. Ellos quedaron encantados con la historia y aceptaron el presupuesto final. Haré esa película a ese precio ya mismo. Es una gran historia, dijo Tom Jacobson de 20th Century Fox. De esta forma, la historia quedó en manos de ellos por $13.5 millones. Y más adelante, cuando les diga cuánto recaudó, se darán cuenta cómo Warner se debió haber arrepentido por rechazar un proyecto por solo casi $1 millón extra en el presupuesto, pero ya llegaremos a ello. El rodaje principal tuvo lugar entre febrero y mayo de 1990. Algunas escenas se rodaron en la casa unifamiliar de 3 pisos situada en el 671 de la avenida Lincoln en el pueblo de Winnetka, donde también había rodado las películas anteriores de Hughes. La casa del árbol se filmó en el patio trasero, pero fue construida específicamente para la película y desmantelada después de que terminara el rodaje. Todos los demás interiores fueron duplicados en un cuarto de sonido para permitir más espacio para el equipo y el personal, construido en el gimnasio y en la piscina vacía del antiguo edificio de la escuela secundaria New Trier. El director de fotografía Julian McCall afirmó que era más difícil trabajar con Pesci que con McCulkin. El actor creía que algunos de sus diálogos no estaban acorde con su capacidad de actuación. También expresó su molestia al ser requerido por el equipo de rodaje a las horas de la mañana, ya que le impedía empezar su día con sus 9 hoyos de golf como a él le gustaba hacer. Un día, Joe Pesci, enfadado, tomó al asistente del director por el cuello, por lo que los horarios de llamada se cambiaron de 7 de la mañana a 9 de la mañana para acomodar sus rondas. En el otro extremo del horario, el equipo tenía tiempo limitado para filmar las escenas nocturnas con Culkin, ya que él no podía trabajar más de las 10 de la noche debido a su corta edad. En el set de filmación, Pesci y Stern tuvieron dificultades para evitar el uso de groserías, algo que se convirtió en una molestia para Pesci, ya que Culkin también se encontraba en el rodaje.
De hecho, la única grosería que finalmente apareció en la película fue la palabra mierda, dicha accidentalmente por Daniel Stern cuando su zapato cayó por la puerta del perro. Las escenas de riesgo de la película también fueron un desafío para el equipo. Durante el rodaje, Columbus afirmó al respecto: cada vez que los dobles de acción hacían esas acrobacias no era divertido. Yo rezaba para que los chicos estuvieran vivos. Las escenas de riesgo se pensaron originalmente con arneses de seguridad, pero debido a que se veían en cámara, finalmente fueron quitadas. Y por fin, la película se estrenó en Estados Unidos el 10 de noviembre de 1990 y en el resto del mundo el 16 de noviembre de ese mismo año. En su primer fin de semana, Mi Pobre Angelito recaudó $17 millones, pero en total logró recaudar $476,684,675 en todo el mundo. La revista Variety elogió a la película por su reparto, Jan Cooper de The Washington Post elogió la película por su enfoque cómico y Han Hilson del mismo diario elogió la dirección de Chris Columbus y la actuación de Macaulay Culkin. Para la sorpresa de muchos, la película recibió 2 nominaciones a los Globos de Oro, una en la categoría de Mejor Película de Comedia o Musical y la otra a Mejor Actor de Comedia o Musical para el niño Macaulay Culkin. También recibió 2 nominaciones a los premios Oscar, una por Mejor Música Original, la cual fue compuesta por el maestro Me Pongo de Pie, John Williams, y Mejor Canción Original. Mi Pobre Angelito se convirtió en la película de comedia más taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos y mantuvo el récord hasta que fue superada por ¿Qué pasó ayer? Parte 2 en 2011. También fue la película navideña más taquillera hasta que fue superada por la versión animada del Grinch en 2018. A pesar de recibir reseñas mixtas de los críticos en su estreno, Mi Pobre Angelito ha sido aclamada como un clásico navideño entre el público y es, a menudo, considerada como una de las mejores películas de temática navideña de la historia. Y así es como una de las películas más icónicas de estas fechas llegó a realizarse, dejando tras de sí 4 secuelas donde Culkin solo participó en la segunda, un remake con el niño del meme de Jojo Rabbit e incluso un comercial de Google con Culkin y Joe Pesci. Mom? Dad? Hey Google, what's on my calendar today? You have one event called House to Yourself. Oh yeah. Para más datos de películas, reviews, tops, no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.